Buenas noches, un afectuoso saludo para todos quienes nos ven, nos sintonizan a esta hora, en este lunes 13 de julio por las pantallas de TVO Tiltil. En esta semana vamos a hablar indudablemente acerca del tema que se ha tomado la agenda, y es el proyecto del retiro del 10% de los fondos provisionales de las AFP. Yo me preguntaba en estos días, a propósito de todo lo que se ha dicho, y pensaba en qué sucedería, qué haría yo a propósito de una serie que estaba viendo en la tele, si me encontrara de repente con mi yo del pasado. Me preguntaba qué le diría que tiene que hacer mi yo del pasado para que lo que hoy está sucediendo no suceda. En el supuesto de que dependa de nosotros, ¿no? A lo mejor si me encontrara con mi yo a los 20 años le diría: ponte más serio, estudia más, búscate un mejor trabajo, aprovecha de viajar, qué sé yo, un montón de consejos. En esta serie sucede básicamente eso, la serie Dark. Quienes la han visto sabrán más o menos de qué le estoy hablando. Juega mucho con el tiempo, una serie alemana, probablemente inspirada en el trabajo de Martin Heidegger, filósofo alemán. Y los personajes van y vienen en el tiempo y se encuentran con sí mismos en distintas versiones. Y al final, dentro de toda la trama, cuando parece que ya se está empezando a esclarecer el misterio de los viajes en el tiempo y cuál es el objetivo final, aparece una pregunta clave que tal vez la vamos a usar para ayudar a entender lo que pasa con la AFP. Y el personaje dice: ¿de qué tiempo eres tú a la coprotagonista? Y a ella le responde: la pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. Y esta idea de distintos mundos puede sernos bastante útil para poder entender la polémica que se ha generado a partir de este proyecto. ¿Por qué? Porque finalmente hemos escuchado de todo y opiniones bastante airadas de que lo han calificado de un proyecto mediocre, de un proyecto chanta, una estupidez, una irresponsabilidad. Por otro lado, un proyecto justo, necesario, urgente. Y la lectura que se tenga finalmente va a depender de en cuál de los mundos es en el que nosotros existimos o en el cual vivimos. Y me refiero fundamentalmente a lo siguiente. Este proyecto se enmarca dentro de un fenómeno que se venía dando, y es el de constatar que la clase media, la llamada clase media, no tenía ningún tipo de política de apoyo y no estaba recibiendo ayuda por parte del gobierno y por parte de la institucionalidad. Y finalmente, en una cuestión que desde hace años que se viene mencionando, pero que hoy día se hace particularmente patente, esta llamada clase media se rasca con sus propias uñas frente a todas las crisis. Y finalmente las enfrenta, por lo general, ocupando solo su capacidad de endeudamiento y proyectando los créditos a más años y pidiendo un crédito para consolidar deuda y un segundo crédito para pagar el crédito que pidieron para consolidar las deudas, y así sucesivamente. Pero ¿quién es esta clase media? Esta semana salió una investigación del Barómetro del Trabajo que en parte aborda este tema, y entendiendo que en nuestro país nos faltan estadísticas, ¿no? Ya que el instrumento que debiese entregarnos luces acerca de este y otros temas, que es la CACEN, no se ha efectuado desde el año 2017. Y incluso esa versión ya tenía algunas críticas sobre la metodología y los resultados que había entregado. Pero en fin, en términos básicos y muy a grandes rasgos, sabemos que
más o menos la mitad del país gana 450.000 pesos o menos. Sabemos que hay otro 25% aproximadamente de la población que gana entre esta cifra, es decir, los 450.000 y 1.000.000. Sabemos que hay otro porcentaje de la población, que es cerca de un 10%, que gana entre 1.000.000 y 2.000.000, que es básicamente al grupo al que se identifica con la clase media, entendiendo que la clase media es un constructo que nunca ha tenido ningún límite claro, es decir, es una cuestión, es una sensación, es una percepción, ya que no existe ningún indicador que le diga, ya, de entre tal tramo y tal tramo de ingreso, usted es de clase baja o usted es de clase media, y sus sucesivas derivadas, entendiendo que finalmente, como cualquiera podía identificarse a sí mismo, a sí misma, como un integrante de la clase media, y es una cuestión no tangible, sino que más bastante subjetiva, se empiezan a generar subgrupos para diferenciarse dentro de la misma clase media, autorreconocida como clase media. Y así uno tiene clase media hoy hablar, ¿no? De clase media alta, de clase media baja, de clase media aspiracional, y así un número de adjetivos que no tienen otra finalidad que generar una distinción moral, una distinción aspiracional dentro del mismo tramo de la clase media. Pues bien, la clase media con estas familias que ganan entre 1.000.000 y 2.000.000, en este estudio que les mencionaba, les preguntaban, bueno, ¿con qué clase se identifica? Y el 90% de quienes ganan más de 2.000.000 se consideraban de clase media. Obviamente entre los tramos inferiores este porcentaje aumenta. Entre las personas que están en el primer tramo, es decir, las personas que ganan 450.000 pesos o menos, ¿no? Les preguntaban también a qué clase se sentían identificados. Y sorprende porque es más o menos evidente que pertenecen a una clase socioeconómica baja. Sin embargo, un 30% de las personas y familias que reciben ingresos por menos de 450.000 pesos se consideran a sí mismos de clase media. Y menciono esto porque finalmente es una comparación y para mostrar lo extenso y lo sumamente impreciso que resulta un concepto como clase media. Recordemos que hasta hace poco tiempo el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, se reconocía a sí mismo como miembro de la clase media, una persona que tiene un patrimonio de 2.500 millones de dólares, que convengamos que no es poca plata, independientemente de la forma en que haya sido habida. Esta clase media, que es la clase media que trabaja, que es la que hoy día está haciendo la cuarentena en su casa, que mayoritariamente, que está con modalidad de teletrabajo, es la clase media que podría resultar mayormente afectada por los vaivenes de los fondos previsionales, entendiendo que en las clases bajas lo que impera es la irregularidad, lo que impera es el trabajo informal, lo que impera es los emprendimientos de menor cuantía y de menor alcance, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de políticas como el tocar los fondos de la AFP viene a incidir directamente en el estado de la clase media. Vamos ahora un poco al grano. ¿Es buena idea retirar los fondos de pensiones? Frente a esta pregunta han habido distintas respuestas. En términos generales, se ha escuchado mucho a autoridades y personas, sobre todo el mundo empresarial, que hoy día incluso un grupo de representantes de agrupaciones empresariales y del comercio emitieron una declaración pública bastante apocalíptica
indicando que poco menos que se va a acabar el mundo y que hay una irresponsabilidad, que hay una mala idea y que incluso estamos pasando a llevar las bases de nuestra sociedad toda vez que se está planteando un proyecto que es inconstitucional. Olvidando de paso el pequeño detalle de que desde octubre del año pasado los debates que se están dando al interior del país tienen que ver con una necesidad de reformas profundas a la forma en que articulamos nuestra sociedad y particularmente en la forma en que generamos el rayado de cancha mínimo que está dado por la Constitución. Por otro lado, la periodista Alejandra Matus, que convengamos que no está identificada con los sectores empresariales precisamente, que ha sido bastante crítica, que ha develado la información que puso en evidencia que el Ministerio de Salud tenía 2 conteos paralelos sobre los fallecidos por la emergencia, planteaba que no era necesariamente una muy buena idea, bajo el argumento de que finalmente el hecho de poder sacar el 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual de cada uno de nosotros implica que particularmente la clase media y todas las personas que puedan acceder a esos fondos se siguen rascando con sus propias uñas. Y finalmente el enfrentar o los recursos para enfrentar la pandemia por una parte significativa de la población, que calculábamos que era cerca del 30% o tal vez un poco más, se está dando primero con nuestros propios fondos de cesantía y en segundo lugar con nuestros propios fondos de pensiones. Es decir, relegando al Estado a un rol absolutamente de mero observador frente a la pandemia. Cuestión que probablemente va a tener más de algún efecto en términos políticos. ¿De qué punto de vista es un buen proyecto? Bueno, desde un punto de vista de una población que está hoy día bastante necesitada, de una población que no tiene de dónde sacar muchos más recursos, de una población que ha enfrentado marzo, abril, mayo, junio y parte de julio, es decir, ya 4 meses de pandemia, muchas de esas personas sin haber recibido ingresos permanentemente o habiendo visto sus ingresos mermados en forma considerable. Y esto claramente es parte de la estructura de cómo funciona el país, ¿no? Es una cuestión, es un pilar fundamental. Y este pilar fundamental está erigido sobre la base y sobre una ya bastante cimentada desigualdad. Para esta población es sumamente importante poder acceder a estos fondos. Y en una cuestión de una racionalidad bastante cotidiana, bastante evidente y bastante poco discutible desde el punto de vista de la evidencia, la clase media dice, frente a todos los argumentos más apocalípticos de que si sacamos los fondos va a verse mermada nuestra jubilación. Bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué? Pensemos que frente a todas las crisis internacionales que han habido, han bajado nuestros fondos de pensiones. En la crisis subprime, la crisis asiática y los años 2000 y los primeros años del siglo fueron particularmente generosos en crisis internacionales, de las cuales nos enteramos por la prensa y que fundamentalmente sufrimos sus efectos en nuestros fondos de pensiones. Porque el negocio de las AFP, porque eso es finalmente, tal como lo consigna Daniel Matamala en una columna que escribió hace un par de días, el negocio de las AFP no está hecho, no está diseñado para entregar mejores pensiones, y que justamente era la promesa, es decir, la promesa de las AFP cuando fueron creadas en los años 80 es que la plata que nosotros íbamos a invertir, porque ese es el gran cambio, ¿no?,
el pasar de un sistema solidario a un sistema de capitalización individual, es decir, la plata que yo ahorro es la plata que me van a dar a mí, es mi plata. Hoy día estamos viendo que no entrega mejores pensiones, ni siquiera entrega pensiones decentes, y que además mi plata no es mi plata. Y para muestra un botón, es decir, mi plata no la puedo retirar, y ojo que ni siquiera con los APB uno puede retirar la plata de las AFP. El APB, que es un ahorro voluntario, a no ser que uno haga ahí una declaración al momento de abrir la cuenta y qué sé yo. Pero es un sistema que está pensado fundamentalmente para generar ganancias. En el mundo de las personas que están sosteniendo hoy día que esto es una mala idea, una pésima idea, efectivamente puede producirse un descalabro de proporciones. ¿Por qué? Piensen en un momento en cada quien, cada uno de quienes nos están viendo, piensen en un momento en una cifra. Piensen en 1.000.000 de pesos. Y 1.000.000 de pesos es una cifra que para distintas familias puede significar cosas bastante diferentes. Para una familia de clase más bien baja que está dentro del promedio, significan más de 2 meses de ingreso. Es decir, 1.000.000 de pesos significa vivir más de 2 meses. Para una familia de clase media puede significar vivir un mes o la mitad de un mes, aproximadamente. Eso para llevarlo a un plano más bien cotidiano. Ahora, piensen en la cifra de 10 millones de pesos. Con 10 millones de pesos se pueden hacer varias cosas. Se pueden vivir varios meses, dependiendo del nivel de gasto que uno tenga, puede ser más o puede ser menos. A una familia de escasos recursos, 10 millones de pesos les puede solucionar la vida. Y no estoy hablando de una metáfora. Para una familia de clase media puede significar comprar un auto, puede significar dar el pie para una casa, que son proyectos no menores dentro de la vida de una familia. Piensen ahora en 100 millones de pesos, en lo que uno podría hacer con 100 millones de pesos. Piensen ahora en 1.000 millones de pesos y en cuántas cosas podríamos hacer con 1.000 millones de pesos. Claramente ya nos compramos la casa, nos compramos el auto, cambiamos la casa, compramos una segunda casa, salimos a vacacionar todos los años y cambió nuestra vida radicalmente. Piensen en una cifra un poco más alta, piensen en 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos, es decir, la cifra con la que partimos el ejercicio de 1.000.000 de pesos multiplicado por 100.000. Piensen ahora en una cifra todavía más alta. Piensen en 1.000.000 de millones de pesos. Es decir, como si uno tuviera 1.000.000 de pesos solamente en monedas de a peso, pero donde cada moneda de a peso es 1.000.000. 1.000.000 que, como ya dijimos, puede resolver la vida de una familia de escasos recursos durante más de 2 meses, o puede resolver la vida de una familia de clase media durante un mes o una fracción de él. Esa cifra, que ya es alta, o sea, imagínense juntar 1.000.000 de pesos con puras monedas de peso, es harto, bastante, son bastantes monedas. Piensen en esa cifra multiplicada por más de 110. ¿Y por qué llegamos a esta cifra? Porque finalmente el negocio de las AFP, es decir, la cotización de la AFP suya, la cotización de la AFP mía, la cotización de la AFP de todos nosotros, que cotizamos con cierta regularidad, por obligación, por ley, y que cada mes depositamos esa plata en el fondo de las AFP, acumula cada año una cifra que es superior a los 110 billones de pesos. Es decir,
más de 110 millones de pesos. Es harta plata. Y si consideramos que los administradores de la AFP no son muchas personas, debe ser un grupo más bien reducido, solo con el interés bancario que le pueda dar esa cifra al 1%, se genera un montón de plata. Nos han dicho en estos días que el negocio que el sistema de las AFP va a colapsar. Nos han dicho que nuestras pensiones se van a ver sumamente afectadas. Nos han dicho que pensemos en las pobres personas mayores que no van a tener tiempo de recuperar sus fondos. Sin embargo, frente a esta y frente a todas las crisis económicas que han habido, las AFP han seguido retirando ganancias y utilidades. Y eso no ha afectado su funcionamiento. Y en todas las crisis que han habido, los fondos de pensiones individuales se han visto afectados. Estoy leyendo algunos de los comentarios que nos hacen llegar. Chile es un país de clase media. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo insistiría mucho sobre la pregunta de qué es clase media. Porque para mí que Sebastián Piñera me diga, con un patrimonio de 2.500 millones de dólares, un tipo que entra en el ranking de la revista Forbes, aunque sea más después del 100, que me diga que es de clase media me resulta ofensivo. Me resulta penoso que una persona que tiene un sueldo de 500 lucas me diga que es de clase media, porque finalmente entiendo que hay ahí una distinción moral más que financiera, porque con un ingreso medio bajo, la verdad es que en este país se puede vivir de una forma muy mínima, apenas resolviendo las necesidades alimenticias y muy poco más. Y en esto, a partir del planteamiento del proyecto de retiro del 10% de los fondos de capitalización individual desde las cuentas de los cotizantes de las AFP, ha desatado toda esta serie de reacciones donde al gobierno finalmente, y al igual que frente a otros fenómenos, ha mostrado una cara en donde, cuando, como dice el dicho, por sus actos los reconoceréis, muestra cada vez más que lo que le interesa es mantener el funcionamiento del sistema financiero. Por ejemplo, al momento de que ejerció el veto sobre el proyecto que pretendía prohibir que las empresas de servicios básicos suspendieran los servicios durante el tiempo de pandemia. Es decir, cortar el agua, cortar la electricidad, cortar el gas a las personas que no pudiesen pagarlo. Y el gobierno se manifestó muy propicio y muy de acuerdo con que eso sucediera, a pesar de que nos dice todos los días que hace todo lo posible por mantener el país y por luchar por los más pobres, los más desposeídos, etcétera, etcétera, y nos acaban de anunciar una segunda ola de entrega de cajas de alimentos que nunca están de más y que incluye ahora otros aspectos que como la entrega de preservativos que vienen a poner en la palestra también el tema de qué ocurre con la sexualidad y con la afectividad en tiempos de pandemia, que es una cuestión que no se había abordado. Pero sin embargo vuelven a replicar una fórmula que en su primera versión no salió bien. Y tal vez esperemos que no sea esta la ocasión, pero al menos en el cine dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Y menos si no se cambia ni la línea argumental ni los protagonistas. Ha producido además un quiebre dentro de la derecha y la centro-derecha chilena, en donde claramente han comenzado a separar aguas y ya hay personajes y personeros que en un par de semanas pasaron de defender férreamente al gobierno a insistir hoy día en que las políticas del gobierno han estado erradas y que han sido al menos tardías, cuestión que hemos dicho nosotros desde el comienzo de esta pandemia, pero hoy día pareciera tener un peso distinto cuando lo están diciendo los propios empresarios. Hay personajes y personeros políticos que han dado la voz de alerta y una alarma
diciendo que hay aquí en curso un chantaje populista, porque finalmente también hay gente que ha advertido que si una medida como esta o una medida similar a esta que permita efectivamente realizar una cuarentena, que al final se trata de eso, que no hay ninguna medida de apoyo para poder realizar una cuarentena, poder quedarse en la casa sabiendo que va a haber un mínimo de ingreso y que con eso uno se va a proteger del contagio del coronavirus. Eso no ha habido. Y si no existe una política como esta, lo más probable es que apenas se pueda volver a salir a la calle, apenas haya algún asomo de una medida que apunte hacia el desconfinamiento, se van a volver a producir estallidos sociales, se van a volver a producir protestas, porque finalmente lo que esta mayoría del país que gana el promedio y poco más del promedio, cerca de 80% de los habitantes del país que llegan a fin de mes con lo justo o no llegan a fin de mes de plano y necesitan ayudas externas para poder llegar a fin de mes cubriendo las necesidades básicas, no han visto ninguna solución. No hay, no se han visto, no se está hablando en el país de cómo vamos a construir ese país futuro que va a ser más justo. Hoy en día se está hablando por parte de las autoridades, sobre todo, de no liberar todos los fondos, se habla de responsabilidad, se habla de constitucionalidad, inconstitucionalidad, olvidando que una gran mayoría del país ya se ha pronunciado acerca de lo que tiene que ocurrir con la Constitución, y es borrarla y construir y escribir una nueva Constitución, acorde a los tiempos que corren, y que considere el bienestar para una mayor cantidad de la población. Que finalmente esto, y lo sabrán las personas de la comuna, ¿no? Tiltil es una comuna donde existen muchos transportistas, sabrán que una vez que se carga y se asegura la carga, lo demás se va arreglando en el camino, pero se arreglará por sí mismo, con los vaivenes, con las curvas, con las frenadas, con las aceleradas, porque una vez que la carga está lista no se toca hasta llegar a destino. Y finalmente, cuando uno dice que vamos a construir un país y que vamos a tomar medidas para poder salir adelante, y cuando sabemos que esas medidas involucran o implican que va a haber una cantidad considerable de la población que va a vivir en la pobreza y que va a permanecer en la pobreza, y más aún, que va a aumentar la cantidad de pobreza y que después lo vamos a ir arreglando, eso no va a pasar. Nunca ha pasado. Son salvo medidas paliativas, eh, si no tomamos medidas ahora que vayan encaminadas a permitir que la clase media, la llamada clase media, no se siga empobreciendo, porque bastaron 4 meses con ingresos reducidos para que la clase media, que se consideraba casi de una casta diferente a los niveles más bajos, bastaron 3-4 meses de ingresos reducidos para que cayeran también en la pobreza más absoluta y en la desprotección más absoluta. Si no construimos hoy día un país diferente, eso se va a seguir proyectando. Queda mucho por debatir aún, hay muchos detalles que ir afinando, como por ejemplo, bueno, está a puertas la votación en el Senado. Pareciera difícil hoy que algún político, independientemente de su sector, pueda decir claramente que está en contra de esta medida, entendiendo que es una medida que está siendo muy bien recibida y está recibiendo mucho apoyo de grandes masas populares que hoy día están necesitando una medida como esta. Queda por resolver el tema del fondo de compensación, que tomar las medidas que aseguren que sea administrado en forma estatal y que no se privatice, además creando una nueva forma de enriquecimiento para ciertos sectores que estén dominando estos fondos. Y queda por resolver todo lo demás. Primero, insistimos, pasar la pandemia, mantenernos vivos y sanos para poder ver que eso suceda, extremar las medidas de precaución sanitaria,
y respetar el confinamiento y la cuarentena lo más que podamos. Por esta semana vamos a terminar. Solo, bueno, los invitamos, agradecemos a todos quienes han estado en nuestra sintonía. Ya pronto, a las 9:30, viene Santiago Peñalosa con el programa Hablemos de Deporte, donde nos dejó planteado en la mañana el desafío número 4, para quienes lo estén siguiendo. Y vamos a dejar este día con una última reflexión. La semana pasada lo mencionaba. Mañana es 14 de julio. Se conmemora en el mundo entero la toma de la Bastilla, que dentro de los últimos siglos ha marcado un hito, pues marca el término con los gobiernos de la monarquía, y con eso los últimos estertores de la Edad Media, y pasamos a una era absolutamente moderna. Solo para recordarlo, la toma de la Bastilla se produce en un momento en que el pueblo estaba negociando con los gobernantes en un periodo de crisis, y donde los gobernantes en sucesivas reuniones y en sucesivas asambleas no estaban dispuestos a ceder en las conversaciones, y esto se perpetuó hasta que en algún momento se produjo este estallido social y finalmente el pueblo de Francia, el pueblo de París, terminó tomándose la Bastilla, y luego de eso terminó instalando una guillotina en la Plaza de la Concordia, y ya sabemos lo que pasó luego. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.